Yo creo que a alguien que está buscando este tipo de propiedades, a este cliente de este perfil, le gusta que tú tengas también una historia que contar. ¿Qué canales o plataformas funcionan muy bien para poder llegar a conectar con clientes de este perfil? Cuando algunos competidores o otros profesionales dicen: no confíes en una agencia que te va a poner solo en Idealista. No me ha patrocinado Idealista, ni de hecho me cobra mucho, pero tengo que decirlo, o sea, al final eso no es cierto. Tú no conoces el mercado y el mercado no te conoce. Mal. Un problema con un perfil de cliente de este target, ¿vale? Porque no puedes cometer dos errores básicos, ¿vale? El error 1 es sentirte por debajo de él. Vale. Y que te asuste que tienes al señor X o al deportista X y sí a todo, porque yo creo que no te va a respetar. Es mi opinión, ¿eh? Eso va de opiniones y es lo que a mí me ha funcionado. Igual a otros no nos funciona, pero a mí me ha funcionado. Y otro error que he visto es que te igualas. Es decir, y empiezas a entrar en una lucha de egos con un cliente que al final es tu cliente. Porque entonces puede ser como, no quiero, ¿no? Entonces lo mejor es ser natural, saber cuál es tu espacio, saber que le estás asesorando. A veces tienes que decir que no, a veces tienes que decir que eso no existe, o que es complicado, o que no se puede hacer, y eso a un cliente no le gusta. Hoy hablaremos acerca de los clientes de alto standing. Tengo que preguntártelo y saberlo, Michael, ¿cómo fue ese primer contacto con este perfil de clientes? Pues ha llovido un poquito. Mira, eso fue en Sant Just. Nunca lo olvidaré. De hecho, fue en una urbanización que se llama La Mayola. Era La Mayola. Y eran dos casas que se vendían, dos casas juntas. Era un perfil de cliente muy experimentado. Él había sido promotor, conocía bastante bien el sector y nosotros intermediábamos su propiedad y encontramos un comprador. En ese momento, un momento complejo, hablo del 2008 o 2009. Okay. Y como todos sabéis, pues estábamos en un momento donde había muchos menos compradores que hoy en día, ¿no? Y no había financiación. Entonces encontramos el cliente ideal y fue muy bonito porque al final muy chulo, porque entiendes que una operación es exactamente igual. Tienes un momento en que captas una propiedad, haces toda la gestión, encuentras al comprador, haces la gestión con la parte del comprador y acaba el final feliz en la escrituración, ¿no? Okay. Es exactamente igual que cualquier otra operación del sector inmobiliario. La diferencia aquí es que el perfil de cliente es mucho más exigente. Tienen conocimientos amplios, ya trabajas con un equipo profesional muy distinto. Cuando ya empiezas a trabajar con abogados, arquitectos, interioristas, es sorprendente, ¿no? Y ahora me vino a la mente, hablando contigo, un caso que me sorprendió más, que fue en Barcelona, en la zona de Pedralbes, cuando teníamos un cliente de alto poder adquisitivo también. Compró la propiedad en 15 días desde que la vio, que le gustó, y cuando la vino a ver con su equipo, okay, su equipo eran unas 10 personas. Wow. Habían abogados, arquitectos, project manager, no recuerdo. Yo recuerdo que me sorprendió ver tantas personas dentro de la propiedad, porque efectivamente pues es una inversión importante y merece la pena pues estar muy bien asesorado en todos los sentidos, ¿no? Por eso, ¿qué importancia puede llegar a tener el prestigio, la marca personal para poder captar clientes de este nivel? Lo que siempre he dicho al final a nuestra gente, ¿no? Una marca, ¿qué es lo que hace una marca de una no marca? Pues a ver, lo cierto es que por tener una marca no tienes una cola de clientes en tu agencia de alto poder adquisitivo o del que sea, que están esperando para comprar una vivienda, ¿no? No es el caso. Lo único que te diferencia de una marca a una no marca es la especialidad y que te pongan en un posicionamiento determinado, ¿vale? Esto es muy positivo porque la gente ya sabe lo que haces, a qué tipo de cliente te dedicas, y luego está el 50%, que eres tú como agente.
¿vale? Okay. Puedes tener una muy buena marca, pero ser un agente pues, que no empatizas bien con el cliente o no tienes la suficiente experiencia, y puedes ser un agente que no trabaje para una gran marca, pero sea alguien con mucho expertise, mucho conocimiento, una red de contactos, un networking, una serie de detalles que lo va a diferenciar, ¿no? Entonces, si tú tienes una marca que te acompaña con el perfil de cliente que estás trabajando, y por otro lado tienes el background, tienes, que hoy en día hablamos cada vez más de la marca personal, sí. Tienes tu marca personal con un posicionamiento que la gente sabe a lo que te dedicas, lo que haces, cómo lo haces, tu red de contacto, tienes muchos números a tener éxito y cada vez más tener clientes referidos, que llega un punto en este mercado que los inicios son más complejos. Okay. Los inicios, tú no conoces el mercado y el mercado no te conoce. Mal. Entonces, tenemos que solucionar eso. Y la primera parte es conocer el mercado. Okay. Llegamos a la siguiente parte, yo conozco el mercado, ¿vale? Pero no me conocen. Entonces es cuando tienes que, a través de distintos canales, pues darte a conocer, ¿no? A eso voy. No sé si es un secreto lo que nos vas a compartir, pero seguro que bien recibido. ¿Qué canales o plataformas funcionan muy bien para poder llegar a conectar con clientes de este perfil? Mira, me gusta mucho que me hagas esta pregunta, ¿vale? Porque ahora que estoy poniendo más atención por motivos obvios, ¿no? Pues a redes sociales como Instagram o YouTube, me doy cuenta que hay un tema de recurrente cuando algunos competidores o otros profesionales dicen: no confíes en una agencia que te va a poner solo en Idealista, ¿vale? Okay. Esto o gente que hace podcast o youtubers que dicen lo mismo. Pues Idealista, no hay oportunidades de negocio allí. No me ha patrocinado Idealista, ni de hecho me cobra mucho, pero tengo que decirlo. O sea, al final eso no es cierto. Eso no es cierto. Okay. O sea, nosotros cuando captamos clientes, ¿vale? Para propiedades que nosotros tenemos y sobre todo el posicionamiento que nosotros tenemos un abanico un abanico de canales que, en función del tipo de propiedad, vamos a meter más esfuerzo en uno o en otro en función del cliente, la proveniencia donde pueda venir, el tipo de presupuesto, etc., etc. Pero Idealista es lógico, pues, que es uno de los canales más fuertes a nivel del sector inmobiliario. La gente cada vez más está buscando por portales inmobiliarios, ¿vale? Pero como en todas partes, depende mucho de la inversión. Si tú inviertes 100 euros o 500 al mes, digo que igual es una barbaridad, ¿no? Pero esperas un resultado positivo, lo llevas mal, ¿vale? Nosotros, en una sola de mis delegaciones, yo pago 3.600 euros al mes de Idealista. O sea, esto estamos hablando de que son alrededor de más de 40.000 euros al año en un portal. ¿Me da resultados? Sí. Okay. ¿Es el único canal? No. Aquí vienen más portales. Está Vitaglia, está Fotocasa, están los portales internacionales. Pero luego lo que a nosotros nos funciona muy bien es nuestra página web, nuestra parte del SEO, toda la red internacional de nosotros que tenemos, nuestra base de datos. Pero si te tengo que dar un punto que a mí me funciona muy bien a la hora de captar tanto un comprador o incluso un vendedor, es mi red de contactos, es el networking. Okay. Es el propio networking que va creciendo. Es algo que va creciendo. Mira, este negocio es tan bonito. A mí me encanta porque lo hablo con un amigo mío que es neurocirujano y que nos vemos cada jueves en un club al que pertenezco. Y él me dice: oye, Michael, tío, es que tú partes con ventaja. Y le digo: ¿por qué? Dice: porque, claro, yo empiezo a hablarle a la gente de cómo opera un cerebro, de lo que hago en el trabajo, y nadie me quiere escuchar, les da mal rollo. Tú empiezas a hablar de propiedades, de famosos, de que me ha comprado tal propiedad, que mira esta casa que tengo a la venta, que tengo la mejor casa de Castelldefels, la mejor casa en Pozuelo. Claro, ya puedes abrir una conversación. Entonces, al final, si tú dices siempre lo que haces y vives con pasión tu trabajo, la gente entiende que haces y te identifica como un profesional o un referente en tu sector, ¿no? Pues ya lo escucharon, este es el mejor canal que existe, tu red de contactos. Pero
Muchas personas se preguntan cómo es posible poder conectar con ese cliente, cómo identificar las necesidades que tiene el cliente de alto standing cuando puede estar buscando una propiedad con características especiales. ¿Cómo logras reconocer qué es lo que necesita ese perfil de cliente? La especialización y el conocimiento concreto de un área, ¿vale? Y allí parte toda la base. Si un cliente te pide una propiedad en concreto que no existe y tú no sabes que no existe, lo que va a valorar ese cliente y los mejores agentes nuestros que he visto es cuando los clientes hacen peticiones y nuestros clientes y nuestros agentes les dicen, oye, es que tienes que entender que estas propiedades con estas características en este mercado no hay, ¿vale? Okay. No hay. Es decir, si tú buscas un piso cuadrado, sin pasillos, en el Eixample, en la parte de Paseo de Gracia, los edificios antiguos, con fincas modernistas, con altos techos, pues esto es muy difícil, no hay. Tienes pasillos, lógicamente, ¿no? No todas las habitaciones dan al exterior, o desde ahí difícilmente tendrás unas vistas al mar, ¿no? Entonces, si quieres una casa en Barcelona ciudad, delante del mar, una casa de 1000 metros, pues tampoco existe. De hecho, una casa de esas características te tienes que ir hacia la zona de Gavamar, porque en Castelldefels sí tenemos alguna que otra. En primera línea sí tenemos, en Gavamar y Castelldefels. Tienes que ir a Sitges. Okay. O te tienes que ir a una zona del Maresma o ya a la Costa Brava. Pero en Barcelona ciudad no existe ese producto. Entonces eso es lo que el cliente tiene que entender, ese asesoramiento, ese conocimiento de la zona, ¿no? Y luego ya va la clase profesional que tú eres. Yo creo que a alguien que está buscando este tipo de propiedades, a este cliente de este perfil, le gusta que tú tengas también una historia que contar. Le gusta que tengas algo en común con él. Hay clientes que con agentes míos van mucho mejor que conmigo y hay clientes que con mis agentes no van tan bien y conmigo van genial, porque al final somos personas que estamos trabajando con personas y partes de esta base. Entonces, si le das un correcto asesoramiento, si también entiendes que le estás asesorando, y aquí es un problema con un perfil de cliente de este target, ¿vale? Porque no puedes cometer dos errores básicos, ¿vale? El error 1 es sentirte por debajo de él. Vale. Y que te asuste que tienes al señor X o al deportista X y sí a todo, porque yo creo que no te va a respetar. Es mi opinión, ¿eh? Esto va de opiniones y es lo que a mí me ha funcionado. Igual a otros no nos funciona, pero a mí me ha funcionado. Entonces, te puede ir no es bueno que sí a todo y quizás que te pongas en una posición como débil, ¿no? Y otro error que he visto es que te igualas. Es decir, y empiezas a entrar en una lucha de egos con un cliente que al final es tu cliente, que tú tienes un reloj, el mío es más bonito, que tú tienes esta, pues yo también tengo, que yo he ido ahí, yo también. Porque entonces puede ser como, no quiero, ¿no? Entonces lo mejor es ser natural, saber cuál es tu espacio, saber que le estás asesorando. A veces tienes que decir que no, a veces tienes que decir que eso no existe o que es complicado o que no se puede hacer y eso a un cliente no le gusta. Pero fíjate que nosotros estamos también llegando a una audiencia que son vendedores. Hay cosas que el cliente te da la información, hay cosas que se le preguntan al cliente de alto standing, desde la agencia, por ejemplo, cuántos metros, cuántas piscinas, con piscina en una zona de exclusividad, o ya hay que intuirlo un poco. ¿Se le pregunta directamente al cliente o mejor no? A un perfil de este cliente. Bueno, cuando lo conoces es más fácil porque ya sabes cómo es, okay, ¿vale? Sí. Pero cuando no lo conoces y te llega por primera vez, te ha llegado probablemente por una propiedad X. A veces llegan con una búsqueda muy amplia y malo, porque tienes que entonces empezar a segmentar bien qué está buscando, ¿no? ¿Qué es importante? ¿Vistas o no vistas? ¿Piscina o no piscina? ¿Habitaciones? ¿Por qué ese número de habitaciones? ¿No? Si ves que tiene 5 hijos, pues es lógico que ese número de habitaciones sea correcto, pero si tiene 2, pues igual son demasiadas. Tienes que entender al cliente y, lógico, nosotros, cuando un cliente entra por una petición, no lo conocemos, lo primero que hacemos con él es entender por qué se ha fijado en esa propiedad. Okay. Algo tan sencillo, o sea,
qué te ha gustado esa propiedad, simplemente porque igual tengo otro tipo de propiedades similares que te pueden interesar o igual las tengo en off-market. Es decir, no las tengo expuestas pues, por la razón que sea y necesito entender si por qué te gusta esa propiedad, si son por las características que tiene, si son por la zona que está y a raíz de allí pues tienes una serie de preguntas para entender qué está buscando, dónde está buscando. Una pregunta delicada, pero hay que hacerla, es el presupuesto máximo. Esa es una muy buena pregunta. Esa es una buena pregunta que no suele gustar y que según qué agentes he visto a veces le dan miedo a hacerlo. Y es muy necesaria porque... Y es más necesaria cuando te dicen, ¿y presupuesto ilimitado? No. O sea, en estas zonas pues los presupuestos van en estas líneas. ¿Y por qué es importante hacer esta pregunta? Porque tú como a un cliente lo lleves a unas propiedades con unas expectativas de un budget más alto de lo que incluso él puede comprar, porque por la razón que sea, pues la condición financiera es distinta, no se ha asesorado bien, va a ser muy difícil reconducir a ese cliente. Vale. Va a ser muy complicado reconducirlo. Entonces es una pregunta que hay que hacer y luego entender cuáles son las necesidades reales y las optativas. Okay. ¿Vale? Por ejemplo, tener un número de habitaciones determinado porque tienes 6 hijos, pues es una necesidad real. Correcto. ¿Vale? Tener una piscina, pues cuando tienes niños, pues igual es una necesidad real. Pero tener vistas a la montaña o tener vistas a un parque muy bonito, pues igual es una cosa optativa, ¿no? O que la cocina específicamente no sea abierta, quieres una cocina cerrada, pues depende quién, es optativo. Entonces, como tenemos que ir afinando al máximo durante las visitas, previamente has hecho unas preguntas y irte dando cuenta esa pareja o esa persona, pues si es pareja, esa pareja que quiere, porque a veces pueden tener intereses distintos, ¿vale? Y tienes que ir viendo qué es el producto que más se puede ir acercando a lo que ellos quieran, que sea realista. Precisamente hablando acerca de las visitas, un punto muy importante, abordando el tema de clientes de alto standing. La importancia de las visitas personalizadas y las visitas virtuales. Muchos de estos clientes no siempre están en el mismo lugar para ofrecerles. ¿Se ha tenido que gestionar esto de una forma combinada? Mira, sí, hay clientes que realmente hacen una visita virtual y luego vienen a ver pues cómo es la propiedad, ¿no? A tocar, a ver esas paredes cómo son, a sentirte allí, a sentir la energía que tiene la casa, sentir, ver esas vistas pues, que quizás has tenido. Es muy importante las veces que haga falta, ¿no? Normalmente mientras más te gusta una propiedad, pues primero la ves tú, igual luego lo compartes con la familia, pues luego vienen los suegros, luego vienen los amigos, luego viene el abogado, luego viene el arquitecto. Pero hay gente que no es así. Hay gente que vienen ellos y ya está, ¿no? Y cada vez más sí que hemos tenido gente, esto es cierto, sí que hemos tenido gente que al final acaban comprándola por internet. Que a mí tengo que reconocer que a mí me ha costado entenderlo, ¿eh? Cuando me decían que van a hacer las arras, pero si no ha venido. Bueno, ahora es más normal, pero hace 4 años, que más o menos fueron los primeros casos que yo tuve, han ido pasando. Entonces extraño un poquito, pero bueno, al final sí que hay ese perfil de cliente que ya tiene clara la zona, que tiene claro el tipo de construcción, que lo ha visto, pues Virtual Tour, que ha visto los planos, que se ha hecho la idea con el 3D, que se ha sentido como todo correcto, que se fía de ti como agente y acaba comprándola. Pues yo creo que uno de los consejos que muchos están esperando es ¿cuáles son las mejores prácticas para convertir ese comprador Prime en un comprador recurrente y un embajador de la marca? Porque hablando precisamente acerca de esa red de contactos, un comprador Prime se puede convertir en un referidor infinito de potenciales clientes. ¿Cuáles son esas prácticas? Mira, a ver cómo lo digo. Yo estoy muy contento. En España tenemos una serie de profesionales y de gastronomía, clima, propiedades que vamos a la vanguardia, ¿no?
Pero una de las cosas que nos falta en nuestro sector y en general es el servicio. El servicio. Correcto. Y nosotros mismos, nuestro sector, ¿no? El servicio final que das a ese cliente, la experiencia o el customer service de ese perfil de clientes es una asignatura que tenemos una autopista para mejorar. Cuando yo ahora tengo un inversor mío, un muy buen inversor y muy buen amigo mío, que acaba de venir de Dubái de vacaciones, que se ha ido una semana y ha vuelto in love con Dubái por el servicio. Dices que llegas aquí y luego no, muy maja la gente, pero las cosas tardan, todo es mañana, a veces están enfadados, ¿no? Allí, pues si tú quieres una cosa, te la dan, ¿no? Cuando tú te diferencias con una calidad de servicio, con ese customer service al cliente y lo continúas, que es lo que intentamos, y yo soy muy insistente y casi siempre intentamos conseguirlo, que le das ese seguimiento postventa al cliente y luego te interesas por cuando se establece aquí, los colegios, cuando van a residir aquí o que estén tranquilos porque pues, el tema de la ocupación es algo que aparece en todos los medios internacionales y te llaman o me han llamado, justamente lo hablábamos antes, ¿no? A mí pues, me han llamado clientes que les han entrado pues ocupas o que han tenido el susto que les han entrado al jardín. Cuando tú haces ese seguimiento y realmente es un cliente tuyo y lo cuidas, ese cliente no se va a ir con otra persona. Por muy precio, bueno, algunos sí, pero la gran mayoría, por un precio muy bueno que le puedan dar, por unas condiciones mejores, si ya está contigo, va a continuar. Entonces, yo te voy a pedir así como afilar un poco cómo personalizas ese servicio postventa, aún a pesar de después del cierre. O sea, lo que tú me decías, pues me fijo, hay algo especial que tú dices, 3 cositas que hay que hacer por ese cliente Prime después de que se ha cerrado un trato en ese servicio postventa, porque esto es como que lo han necesitado y lo han solicitado, pero ¿qué 3 cosas se podrían aconsejar para hacer? Bueno, piensa que esa persona, si es la primera vez que ha comprado una propiedad en el extranjero, está un poco perdida aquí. Vale. Y eres en quien ha confiado para llevar probablemente el proceso hasta ese entonces más importante aquí en España a la hora de comprar, ¿no? O en la ciudad que estés. Por tanto, ya lo tienes. Esa persona tienes que interesarte de cómo va esa primera parte. O sea, es un tema fácil. La venta no se acaba en la escritura pública. De hecho, eso me gusta. Allí empieza nuestro trabajo, sobre todo con un cliente que ya vive aquí, que es un cambio de una vivienda por otra, que ya está adaptado, sí, ¿no? Ya lo que pues tenemos que tener en cuenta es que luego todo vaya bien, ¿no? El cambio de suministros, que ya esté todo dado de alta, que no hayan tenido ningún problema, todo esto nosotros lo hacemos, ¿no? Pero bueno, posteriormente pues es ir haciendo un seguimiento, es ir entendiendo lo que él te pidió al principio, si hay alguna sugerencia, alguna queja, pues. Y luego, como todo, hay clientes con los que tú tienes mucha más afinidad que con otros. O sea, al final, esto sigo diciendo, somos personas, somos vecinos en algunos casos. Yo en mi calle, solo en mi calle, 2, 3, 4, 5... Las 6 propiedades que se han vendido en los últimos 7 años o 6 en mi calle, la hemos vendido nosotros. No, una no. Una la compró directamente con el propietario, ¿no? Okay. Entonces, al final, tienes una buena relación y como en todas partes, con un tipo de clientes, tienes mucha más afinidad o muchas más cosas en común, o un idioma, o facilidad a la hora idiomática que con otros, ¿no? Pero se trata de que si esta parte, si empatizas, estás bien, pues tienes clientes igual para toda la vida. Por eso me encanta tener toda esta información y también, Michael, para ir puntualizando, ¿con qué obstáculos te encontraste cuando comenzaste a actuar, a trabajar con este perfil de clientes y cómo lograste superarlo? Obstáculos. Bueno, realmente a veces son momentos de tensión, o sea, las compras a veces son emocionales, ¿no? Y las primeras veces pues te lo tomas mucho más a personal cuando algo no sale bien o cuando crees que algo va a ocurrir y no ocurre,
o cuando has dado el mejor servicio que podías dar y luego viene un abogado, te lo desmonta y tú tienes la culpa de que algo no haya salido bien y no es así, es injusto, ¿no? Entonces al final tienes que lidiar un poco tus emociones, tienes que entender a la otra parte, tienes que entender a la otra parte que si tú estás nervioso, la otra parte está más nerviosa, porque tú eres el intermediario y quieres cerrar la operación pues por tus objetivos, porque es tu trabajo, por la razón que sea, pero es que el otro está comprando probablemente una de las compras más importantes que haga en su vida, o de las 2, 3 compras más importantes que hace en su vida, y es lógico que a veces no esté ni el mejor humor, o esté tenso, o tenga las mismas sensaciones que tienes tú. Entonces, a raíz de aquí, tienes que tener muy claro que tienes que tener paciencia y contar con los mejores profesionales, ¿no? Entonces, a veces te puedes desmotivar. Es un trabajo que a veces te salen todas las cosas redondas del 1 al 10 y hay veces tienes una semana que del 1 al 9 te han salido mal y no te salían como tú las esperabas, ¿no? Entonces, la autogestión emocional, personal, el trato con el cliente es clave y tener un grupo de profesionales al lado, si sabes gestionar eso bien, va a irte bien. Si te desmotivas, si no tienes buenos profesionales, si escatimas en medios, no le das la importancia que tienes que tener buenos profesionales a tu alrededor, buenos partners colaboradores que te puedan resolver cosas muy rápido, es duro. Una compra-venta parece fácil, pero hay miles de complicaciones, desde una anotación en el registro que no se ha solventado a tiempo y hay que solventarlo te das cuenta, y se dan cuenta tarde. Esto, afortunadamente, si tú has hecho los deberes antes, preparando muy bien la escritura, no te puede pasar. O detalles a la hora de, no solamente vendes a veces una propiedad como tal, a veces vendes una sociedad, no haces la venta de la propiedad, sino vendes la sociedad, que dentro de esa sociedad hay una propiedad, ¿no? Es tan complejo, cada operación es un mundo y en cada operación aprendes. Pues estas son las claves para poder fidelizar, captar y mantener clientes Prime con Michael Di Carpio.